El 20 de enero de 1982. Des Moines, Iowa. Dentro del Veterans Memorial Auditorium hay 20,000 personas que llevan horas esperando esto. El humo llena el aire. Las luces se apagan de golpe. Y entonces aparece él. Con esa melena negra, esa mirada que parece venir de otro planeta, esa presencia que te aplasta antes de que abra la boca. El concierto lleva varios temas cuando ocurre algo que nadie, absolutamente nadie en esa sala, va a olvidar jamás. Desde el público, alguien lanza algo al escenario. Algo pequeño. Algo oscuro. Ozzy lo ve en el suelo, iluminado apenas por los focos del escenario, y piensa que es un juguete. Un murciélago de goma. Una broma de algún fan con sentido del humor retorcido. Lo recoge. Se lo lleva a la boca. Y le arranca la cabeza de un mordisco. Lo que Ozzy no sabía, lo que nadie en ese escenario sabía, es que el murciélago estaba vivo. O había estado vivo hasta ese momento. Y lo que vino después fue una serie de inyecciones contra la rabia, una tormenta de indignación internacional y el nacimiento del mito más absurdo, más improbable y más genuino de toda la historia del rock. Pero esto no es solo la historia del murciélago. Eso sería demasiado fácil. La historia de Ozzy Osbourne es mucho más larga, mucho más oscura y mucho más extraordinaria que un solo mordisco. Es la historia de un niño pobre de Birmingham que no valía nada para nadie y que terminó siendo uno de los seres humanos más reconocibles del planeta. Es la historia de un hombre que debería haber muerto 10 veces y que sigue aquí, desafiando la lógica, desafiando a la medicina, desafiando a todo el mundo que alguna vez le dijo que no llegaría a ningún lado. Y al final de este documental vas a entender algo que quizás nunca te habías planteado. Que Ozzy Osbourne no es el príncipe de las tinieblas. Es algo mucho más complicado, mucho más humano y mucho más interesante que eso. Quedémonos con esto. Porque la historia empieza mucho antes del murciélago. Empieza en una ciudad que huele a carbón y a derrota. Birmingham, Inglaterra. 1948. Si alguna vez has visto fotos del Birmingham de la posguerra, sabes de qué estamos hablando. Cielos grises. Fábricas que vomitan humo negro. Calles de ladrillo rojo donde la gente nace, trabaja y muere, haciendo básicamente lo mismo que hicieron sus padres y sus abuelos antes que ellos. No es un lugar sin alma. Tiene alma. Pero es un alma que ha aprendido a sobrevivir con poco. Con muy poco. El 3 de diciembre de 1948, nació en esa ciudad John Michael Osbourne, el cuarto de 6 hijos de Jack y Lillian Osbourne. Su padre trabajaba en una fábrica de herramientas, su madre en una cadena de montaje. Los dos curraban como animales para mantener a una familia que seguía creciendo en un piso pequeño en Aston, uno de los barrios más humildes de una ciudad que no destacaba precisamente por su riqueza. John era un niño raro. Y lo sabía. Sus profesores lo sabían. Sus compañeros de clase lo sabían. Tenía una dislexia que en aquella época nadie llamaba dislexia. Simplemente le decían que era torpe, que era lento, que no prestaba atención. Lo que nadie entendía entonces y que tomó décadas reconocer es que su cerebro funcionaba de una manera diferente. No peor. Diferente. Pero en el sistema educativo británico de los años 50, diferente y estúpido eran prácticamente sinónimos. En el colegio era el blanco favorito de los matones del barrio. Lo golpeaban. Se reían de él. Le robaban el dinero del almuerzo. Y John aprendió muy pronto una lección que marcaría toda su vida. O te hundes o aprendes a convertir el dolor en algo que la gente no pueda ignorar. Él eligió lo segundo. Siempre. A los 15 años lo echaron del colegio. Sin título. Sin perspectivas claras. Con la sensación de que el mundo ya había decidido qué era él y qué podía esperar de la vida. Trabajó en una carnicería. En una funeraria, sí, en una funeraria, lo cual en retrospectiva tiene una ironía poética brutal. En una fábrica de bocinas de automóviles. Y en algún momento, con 16 años, entró a robar en una casa.
Lo pillaron. Y acabó 2 meses en la cárcel de Winson Green, en Birmingham. 2 meses en la cárcel con 16 años. En otro chico eso podría haber sido el principio del fin. En John Osborne fue, extrañamente, el principio de todo. Porque fue en esa cárcel, con tiempo de sobra para pensar y absolutamente nada más que hacer, donde decidió que necesitaba encontrar algo que fuera solo suyo. Algo que lo diferenciara. Algo que hiciera que la gente lo mirara de otra manera. Se tatuó las letras OZZI en los nudillos de la mano izquierda con una aguja y tinta de bolígrafo, el método más primitivo e improvisado posible. Un tatuaje casero, torcido, hecho en una celda, que lleva en la mano desde entonces. Cuando salió de la cárcel, la música ya estaba pasando. Era 1964, y los Beatles habían cambiado todo. No solo la música. La idea misma de lo que podía ser un chico de clase obrera de una ciudad industrial inglesa. John Lennon era de Liverpool, que no era muy diferente de Birmingham. Y si Lennon podía, ¿por qué no podía él? Empezó a cantar en bandas locales. Bandas que no llegaron a ningún lado, que tocaban en pubs y salas pequeñas y que se disolvían antes de grabar nada. Pero en ese circuito underground de Birmingham, conoció a 3 personas que cambiarían su vida para siempre. Tony Iommi, un guitarrista con una historia personal devastadora. Había perdido las puntas de 2 dedos de la mano derecha en un accidente industrial el último día que trabajó en una fábrica. Y en lugar de rendirse había aprendido a tocar de una manera completamente nueva, inventándose una técnica propia que resultó ser la más influyente de la historia del heavy metal. Geezer Butler, un bajista brillante y lector empedernido con una fascinación por el ocultismo y la literatura oscura que impregnaría las letras de todo lo que iban a hacer juntos. Y Bill Ward, un baterista con una potencia física que parecía incompatible con su tamaño. Juntos formaron lo que primero se llamó Earth, y después, en 1969, se rebautizó como Black Sabbath. El nombre venía de una película de terror italiana que había en el cartel de un cine frente al local donde ensayaban. Y ese nombre lo decía todo sobre lo que iban a hacer. El 13 de febrero de 1970, publicaron su primer álbum, Black Sabbath, grabado en 12 horas. Con el sonido más denso, más oscuro y más aplastante que nadie había escuchado hasta ese momento en la historia del rock. La primera canción del disco empezaba con el sonido de la lluvia, una campana de iglesia tocando a muerto, y 3 notas de guitarra que sonaban como si el mundo se estuviera derrumbando. Esas 3 notas que los músicos llaman tritono y que en la música medieval se conocía como el intervalo del diablo, se convirtieron en la firma sonora del heavy metal. La crítica musical los destrozó. Los llamaron ruidosos, primitivos, sin talento, deprimentes. El público los adoró. El álbum llegó al número 8 en las listas británicas. Y Black Sabbath empezó a construir una de las carreras más influyentes de la historia de la música popular. Pero mientras la banda crecía, Ozzy empezaba a hundirse. El alcohol siempre había estado ahí. Desde los primeros conciertos en pubs de Birmingham, beber era simplemente parte de lo que hacías cuando eras rockero. Pero con el éxito llegó el dinero. Y con el dinero llegaron las drogas. Y Ozzy, con su personalidad adictiva, con esa incapacidad para los medios términos que lo definía en todo lo que hacía, no tardó en pasarse de la raya en todos los sentidos posibles. Los 70 fueron años de gloria y de caos en proporciones iguales. Paranoid, en 1970 los convirtió en estrellas internacionales. Master of Reality, en 1971, cimentó su reputación como la banda más pesada del planeta. Pero detrás de los discos y las giras había un Ozzy que llegaba a los ensayos borracho, que no recordaba las letras, que desaparecía días enteros sin que nadie supiera dónde estaba. Sus compañeros de banda aguantaron. Durante años aguantaron. Porque cuando Ozzy estaba bien, cuando estaba presente, cuando estaba centrado, era insustituible. Esa voz, esa presencia escénica, esa capacidad para conectar con el público que pocos artistas en la historia del rock han tenido de manera tan natural. Pero los periodos en que Ozzy estaba bien se fueron haciendo cada vez más cortos.
Y los periodos en que era un desastre total se fueron haciendo cada vez más largos. En 1979, durante una gira por Europa, la banda tomó la decisión. Lo echaron. Tony Iommi llamó a Ozzy a su habitación de hotel y le dijo que estaba fuera. Lo que Ozzy sintió en ese momento nadie lo sabe con certeza. Él ha dicho en distintas entrevistas que creyó que era el fin. Que pensó que sin Black Sabbath no era nadie. Que se encerró durante semanas en una habitación de hotel en Los Ángeles, bebiendo y consumiendo todo lo que podía conseguir, convencido de que su historia había terminado. Lo que nadie sabía es que estaba a punto de empezar la parte más importante de su historia. Porque fue en ese hotel de Los Ángeles, en ese pozo de desesperación y excesos, donde Sharon Arden entró en su vida. Sharon era la hija de Don Arden, uno de los managers más poderosos y temidos de la industria musical británica. Un hombre conocido en el negocio por sus métodos intimidatorios, por su capacidad para destruir carreras tanto como para construirlas. Sharon había crecido en ese mundo, había aprendido a moverse en él, y tenía una inteligencia para los negocios y una determinación personal que hacían que casi nadie se atreviera a plantarle cara. Cuando conoció a Ozzy, que en ese momento era un músico expulsado de su banda, sin contrato, sin dirección, con un problema de adicciones que era evidente para cualquiera que lo mirara, vio algo que los demás no veían. Vio al artista. Vio el potencial. Y vio, quizás, a alguien que necesitaba que alguien creyera en él con la misma intensidad con que él mismo había dejado de creer. Sharon se convirtió en su manager. Y después en su esposa. Y la historia de Ozzy Osbourne desde 1979 en adelante es también, en una medida que no se puede subestimar, la historia de Sharon Osbourne. Juntos construyeron la carrera en solitario desde cero. Ficharon a un guitarrista extraordinario llamado Randy Rhoads, un chico de 21 años de Los Ángeles con una técnica y una sensibilidad musical que complementaban perfectamente la voz y la presencia de Ozzy. Publicaron Blizzard of Ozz en 1980. Luego Diary of a Madman en 1981. Dos discos que demostraron que Ozzy no solo podía sobrevivir sin Black Sabbath. Podía superarse. Y entonces llegó la tragedia que estuvo a punto de romperlo todo. El 19 de marzo de 1982. 2 meses después del incidente del murciélago. La banda estaba de gira y habían parado a descansar en Leesburg, Florida. Randy Rhoads, que era piloto aficionado, subió a una pequeña avioneta para dar una vuelta con el conductor del autobús de la gira, que también tenía licencia de piloto. Lo que ocurrió después sigue siendo objeto de debate. La avioneta realizó varias pasadas rasantes sobre el autobús de la gira, muy cerca del suelo, demasiado cerca. En la tercera pasada, el ala rozó el autobús. La avioneta se estrelló. Randy Rhoads murió a los 25 años. Junto a él murieron el piloto y la maquilladora de la banda que también iba en la avioneta. Ozzy estaba durmiendo en el autobús cuando ocurrió. Lo despertaron los gritos. Nunca ha hablado de ese momento con mucho detalle. Hay cosas que son demasiado grandes para meterlas en palabras. Randy no era solo su guitarrista. Era su amigo. Era la persona que había ayudado a construir su nueva identidad musical. Era, en muchos sentidos, la prueba viva de que Ozzy podía hacer algo grande sin Black Sabbath. Y se había ido de la manera más absurda, más aleatoria, más injusta posible. Lo que nadie entendía es cómo Ozzy iba a seguir adelante. Y sin embargo siguió. Porque Ozzy Osbourne siempre ha seguido adelante. Es quizás lo único constante en toda su historia. Si estas historias te parten el alma y quieres que la memoria de estos gigantes del rock nunca desaparezca, suscríbete ahora a Retro Rock. Aquí contamos la verdad. Toda la verdad. Pero volvamos al murciélago. Porque la historia del murciélago es más complicada de lo que parece. Y hay detalles de esa noche que muy poca gente conoce. Mark Neal, el chico de 17 años que lanzó el murciélago al escenario, lo había encontrado muerto en su jardín ese mismo día. Había decidido llevárselo al concierto como ofrenda a su ídolo.
Una lógica completamente retorcida que solo tiene sentido si eres un adolescente fanático del heavy metal en Iowa en 1982. Lo metió en una bolsa. Se coló en el concierto. Y en algún momento de la noche lo lanzó al escenario. Lo que Ozzy no podía saber, con las luces del escenario cegándole y el volumen de la música haciendo vibrar el suelo, es que el murciélago no era de goma, que era real. Que aunque estaba muerto cuando llegó al escenario, podía estar infectado. Los médicos le administraron una serie de dolorosas inyecciones contra la rabia durante los días siguientes. La gira continuó. Y Ozzy, en lugar de disculparse o intentar minimizar lo ocurrido, hizo lo que Ozzy siempre ha hecho: abrazó el caos. Se convirtió en el hombre que mordía a murciélagos. Y esa imagen, absurda y grotesca y completamente accidental, lo lanzó a una dimensión de la fama que ninguna estrategia de marketing habría podido diseñar. Pero el universo, como si quisiera asegurarse de que Ozzy no se tomara demasiado en serio su propia leyenda, le tenía preparada otra historia igualmente surrealista apenas unas semanas antes. Enero de 1981. Una reunión con los ejecutivos de CBS Records en Los Ángeles. Sharon había organizado el encuentro para hablar del lanzamiento de Blizzard of Oz en Estados Unidos. Una reunión seria, formal, del tipo en que se supone que tienes que comportarte como un adulto responsable. Alguien de la discográfica había llevado 2 palomas blancas como gesto simbólico de paz y bienvenida. Sharon le había dicho a Ozzy que cuando llegara el momento adecuado, las soltara. Un gesto bonito, cinematográfico, profesional. Lo que Sharon no había calculado es que Ozzy había bebido desde antes de llegar a la reunión. Y que Ozzy borracho y Ozzy sobrio eran, en ocasiones, 2 personas completamente diferentes. En mitad de la reunión, Ozzy agarró una de las palomas. La miró. Y le arrancó la cabeza con los dientes. El silencio que siguió fue, según todos los presentes, absolutamente sepulcral. Los ejecutivos miraban la paloma decapitada. Miraban a Ozzy. Miraban la sangre. Sharon, que conocía a su hombre, simplemente agarró su bolso, se levantó y dijo con toda la calma del mundo: «Creo que la reunión ha terminado». Ozzy fue expulsado del edificio de la discográfica. Sharon tardó semanas en arreglar lo que quedó de aquella reunión. Y la historia de la paloma se convirtió en una más de las leyendas que rodean a un hombre que parece absolutamente incapaz de comportarse de manera convencional. Pero debajo de todas esas historias, debajo del escándalo y el circo, y la imagen del loco del rock, había algo que muy poca gente veía en aquellos años. Había un hombre aterrado. Ozzy siempre ha sido extraordinariamente honesto, en sus memorias y en sus entrevistas, sobre el miedo que lo acompañó durante décadas. El miedo a no ser suficiente. El miedo a que todo se derrumbara de un día para otro. El miedo que había aprendido de niño en Birmingham, cuando ser diferente significaba que te pegaban, y que nunca terminó de irse por mucho que el éxito se acumulara. El alcohol y las drogas no eran solo excesos de rockero rico. Eran la manera en que Ozzy había aprendido a callar esa voz interior que le decía que era un fraude, que no merecía estar donde estaba, que en cualquier momento alguien iba a descubrirlo. Lo que los médicos llaman síndrome del impostor. Lo que Ozzy simplemente llamaba estar asustado. Y esa combinación de miedo y exceso y talento genuino lo llevó, en la primera mitad de los 80, a uno de los momentos más oscuros de su vida. 1984. Ozzy y Sharon llevaban 3 años casados. Tenían una hija, Aimee, recién nacida. La carrera en solitario iba viento en popa. Y Ozzy estaba tan fuera de control que Sharon, que había aguantado prácticamente todo, llegó a un punto de quiebre. Una noche, según el propio relato de Ozzy, llegó a la casa familiar en un estado que iba más allá de simplemente borracho. Una mezcla de alcohol, tranquilizantes y lo que encontrara esa noche. Y en ese estado, atacó a Sharon. La policía fue llamada. Ozzy fue arrestado. Acusado de intento de asesinato de su propia esposa. Pasó 3 meses en una clínica psiquiátrica. No hay manera de suavizar esto. No hay manera de convertirlo en una anécdota divertida de rockero excesivo.
Fue lo que fue. Un hombre que perdió el control de una manera que puso en peligro a la persona que más lo quería en el mundo. Sharon retiró los cargos. Siguió a su lado. Y ese gesto, esa decisión que muchos no entendieron, fue quizás lo que salvó la vida de Ozzy Osbourne. Porque después de esa clínica algo cambió. No de golpe. No de manera definitiva, las recaídas vendrían después, muchas recaídas. Pero algo en Ozzy entendió por primera vez que había un límite. Que había cosas que no podía recuperar si las rompía. Y fue precisamente en esos años oscuros cuando llegó la acusación que más daño le hizo. No al Ozzy personaje. Al Ozzy persona. Suicide Solution era una canción del álbum Blizzard of Ozz, de 1980. Una canción que Ozzy había escrito sobre la muerte de Bon Scott, el cantante de AC/DC, que había fallecido de una intoxicación alcohólica en febrero de ese año. Era un grito de advertencia sobre el alcohol. Una canción que decía, en esencia, esto es lo que el alcohol te hace. Esto es a dónde te lleva. Era en cierta medida una carta que Ozzy se escribía a sí mismo. En 1986, John McCollum, un adolescente de California, fue encontrado muerto en su habitación. Había disparado. Y cuando llegaron los paramédicos, los auriculares seguían puestos. Y en el tocadiscos seguía girando el álbum de Ozzy. Sus padres demandaron a Ozzy Osbourne. Argumentaron que la canción había incitado directamente al suicidio de su hijo. Que era culpable de su muerte. Ozzy habló de este caso en varias entrevistas con una franqueza que resulta desarmante. Dijo que esa fue la acusación que más lo afectó en toda su vida. Más que el murciélago. Más que las palomas. Más que cualquier escándalo anterior. Porque no era una historia divertida. Era un chico muerto y unos padres destrozados que necesitaban encontrar una razón para lo irrazonable. Los tribunales desestimaron la demanda. La canción estaba protegida por la libertad de expresión. Y además, el contenido era exactamente lo contrario de lo que los padres alegaban. Era una advertencia, no una invitación. Pero Ozzy guardó esa historia dentro. Y sigue guardándola. A finales de los 80, mientras el mundo del rock vivía su momento más excesivo y más ridículo con el glam metal dominando las listas, Ozzy siguió haciendo lo suyo. Discos. Giras. Escándalos que ya empezaban a parecerle rutinarios a la prensa. Y una adicción que no terminaba de resolverse aunque todo lo demás pareciera ir bien. En 1992 anunció su retiro. La gira de despedida se llamó No More Tours. Ozzy dijo que estaba cansado. Que necesitaba parar. Que quería estar presente para sus hijos Kelly, Jack y Aimee de una manera que nunca había podido estar. El retiro duró 3 años. En 1995 volvió. Porque Ozzy sin música es como Birmingham sin lluvia. Técnicamente posible pero completamente antinatural. Y volvió de una manera que nadie esperaba. Grabando de nuevo con Tony Iommi, con Geezer Butler, con la formación clásica de Black Sabbath por primera vez en casi 20 años. El reencuentro fue tenso, cargado de rencores acumulados, de viejas heridas que nunca habían terminado de cicatrizar. Pero cuando tocaron juntos de nuevo, cuando esas 4 voces musicales encontraron el camino de vuelta la una a la otra, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Como si los años de separación hubieran sido solo un paréntesis muy largo. Pero la historia de Ozzy en los 90 no puede contarse sin hablar de algo que ocurrió en 1996 y que cambió para siempre la relación del rock con la cultura popular. Ozzfest. Sharon tuvo la idea. Ozzy intentó que lo incluyeran en el cartel del festival Lollapalooza, el evento musical más importante de Estados Unidos en esa época. Los organizadores dijeron que no. Que Ozzy estaba pasado de moda. Que ya no era relevante. Sharon no dijo nada. Organizó su propio festival. Ozzfest se convirtió en uno de los festivales de rock y metal más importantes de la historia. Durante más de una década recorrió Estados Unidos y Europa, llenando recintos enormes, lanzando la carrera de bandas que hoy son gigantes: System of a Down, Ozzy, Marilyn Manson, Tool,
entre otras, y demostrando que la gente que había dicho que el heavy metal había muerto no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Y entonces llegaron los 2000. Y con ellos, algo que nadie en la historia del rock había hecho antes. En 2002, MTV comenzó a emitir The Osbournes, un reality show filmado en la casa familiar de Ozzy, Sharon, Kelly y Jack en Beverly Hills. La idea sonaba absurda incluso en el papel. El príncipe de las tinieblas, el hombre que había mordido murciélagos y palomas, el artista más temido del heavy metal, viviendo en una mansión con su familia, discutiendo sobre quién saca al perro o por qué Jack no limpia su habitación. Fue el programa más visto de la historia de MTV hasta ese momento. Porque lo que el público vio no fue al monstruo que habían construido los medios durante 20 años. Vio a un padre torpe, confundido, que quería a sus hijos pero no siempre sabía cómo demostrarlo. Un hombre que caminaba por su casa en pijama murmurando cosas incomprensibles. Que discutía con los vecinos por el ruido. Que era, en el fondo, extraordinariamente humano. The Osbournes no desmitificó a Ozzy. Lo humanizó. Y esa es una cosa mucho más interesante. Pero mientras el mundo se reía con las aventuras domésticas de la familia Osbourne, dentro de esa casa había una historia mucho más oscura desarrollándose en silencio. Sharon fue diagnosticada con cáncer de colon en 2002. Mientras las cámaras grababan la vida cotidiana de la familia, Sharon estaba pasando por quimioterapia, por cirugías, por el proceso más brutal y aterrador que puede vivir un ser humano. Y Ozzy, el hombre que había pasado décadas huyendo del dolor con sustancias, por primera vez en su vida no pudo huir. Tuvo que quedarse. Tuvo que estar presente. Tuvo que ser el marido, el padre, el pilar. Sharon sobrevivió. Y Ozzy estuvo a su lado. No perfectamente. No sin recaídas propias en el camino. Pero estuvo. Los años siguientes fueron una montaña rusa de triunfos y crisis personales que se alternaban con una cadencia casi cruel. Black Sabbath se reunió de nuevo a principios de los 2000 y grabó lo que sería, finalmente, el último disco de la banda, 13, publicado en 2013. Un disco que llegó al número 1 en 10 países, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido. 4 décadas después de su primer álbum, Black Sabbath seguía siendo capaz de llegar al número 1. La gira de despedida de Black Sabbath, The End Tour, terminó el 4 de febrero de 2017 en Birmingham. En casa. Donde todo había empezado. El mismo Birmingham gris e industrial que había dado al mundo 4 chicos que no tenían nada y que crearon algo que cambió la historia de la música para siempre. Fue uno de los conciertos más emotivos que se recuerdan en la historia del rock. Ozzy lloró en el escenario. Tony Iommi, que había pasado años luchando contra un linfoma, lloró en el escenario. 20,000 personas en el Genting Arena de Birmingham lloraron también. Porque a veces la música alcanza esos momentos en que deja de ser entretenimiento y se convierte en algo que no tiene nombre, pero que todo el mundo reconoce cuando lo siente. Pero Ozzy no había terminado. Todavía no. En 2019 publicó Ordinary Man, su primer disco en solitario en 10 años. Con Elton John tocando el piano en una de las canciones. Con Post Malone colaborando en otra. Un disco que demostraba que Ozzy, a los 70 años, seguía siendo capaz de sorprender. Seguía siendo capaz de hacer música que importaba. Y entonces llegaron los golpes finales. En 2019, Ozzy reveló públicamente que había sido diagnosticado con una forma de Parkinson, la enfermedad que le temblaban las manos, la enfermedad que hacía cada vez más difícil mantenerse de pie en el escenario, la enfermedad que, por primera vez en su vida, era un enemigo contra el que no había manera de rebelarse tocando más fuerte o bebiendo más. Lo anunció en una entrevista televisiva junto a Sharon, con la misma honestidad brutal con la que había hablado siempre de sus adicciones, de sus errores, de sus miedos. Tengo Parkinson, dijo. Pero sigo aquí. Sigo aquí. Esas 2 palabras definen a Ozzy Osbourne mejor que cualquier otra cosa que puedas decir sobre él. Sigo aquí.
Después del murciélago. Después de las palomas. Después de la muerte de Randy Rhoads. Después de las adicciones. Después del arresto. Después de las demandas. Después de décadas de excesos que habrían matado a 10 hombres normales. Después del Parkinson. Sigo aquí. ¿Qué hace que Ozzy Osbourne sea Ozzy Osbourne? No es el murciélago. No es la imagen. No es la provocación. Todo eso es la superficie, el envoltorio, el circo que la industria y los medios han construido alrededor de un hombre mucho más complicado de lo que ese envoltorio sugiere. Lo que hace que Ozzy sea Ozzy es esa voz. Esa voz que no suena como ninguna otra voz en la historia del rock. Que tiene una cualidad casi imposible de describir. Es oscura y al mismo tiempo vulnerable. Es poderosa y al mismo tiempo parece a punto de quebrarse. Es la voz de alguien que ha vivido exactamente lo que está cantando y que no tiene ningún interés en fingir que no. Y es esa honestidad brutal, esa incapacidad para la pose y para la falsedad, lo que conectó a Ozzy con millones de personas en todo el mundo que nunca pisaron Birmingham, que nunca trabajaron en una fábrica, que nunca pasaron 2 meses en la cárcel con 16 años. Pero que reconocen en esa voz algo propio. Algo que habla de sus propios miedos, de su propia sensación de no encajar, de su propia batalla constante contra la parte de ellos mismos que les dice que no son suficientes. Ozzy Osbourne no es el príncipe de las tinieblas. Nunca lo fue. Es un chico de Birmingham que encontró en la música la única salida posible de una vida que le tenía preparado un destino muy diferente. Y que durante más de 50 años ha seguido cantando, cayéndose, levantándose, rompiéndolo todo y reconstruyéndolo, con una terquedad que ya no sé si llamar locura o heroísmo. El legado de Ozzy Osbourne no se mide en discos vendidos, aunque los números son extraordinarios. No se mide en titulares de escándalo, aunque hay suficientes para llenar varios libros. Se mide en todas las bandas que existen hoy porque Black Sabbath existió primero. En todos los artistas que aprendieron que podía ser tu versión más extrema y más honesta en un escenario, y que el público, lejos de rechazarte, te abrazaría precisamente por eso. En todos los chicos y chicas que pusieron por primera vez un disco de Ozzy en su habitación y sintieron que finalmente alguien estaba hablando de verdad. Iron Maiden, Metallica, Slayer, Pantera, Tool, System of a Down. Todas esas bandas que llenan estadios hoy, que definen géneros enteros, que tienen fans que se tatúan sus logos en la piel, todas tienen a Black Sabbath en el árbol genealógico. Todas tienen, en alguna medida, la voz de Ozzy en su ADN. Y el murciélago. 40 años después de esa noche en Iowa, la historia del murciélago sigue siendo la primera cosa que mucha gente asocia con Ozzy Osbourne. Y hay algo casi perfecto en eso. Porque resume todo lo que Ozzy representa, el accidente convertido en leyenda. Lo grotesco convertido en icónico. El error convertido en el momento que define una carrera. Ozzy no mordió ese murciélago para construir una imagen. Lo mordió porque creyó que era de goma, y tenía un sentido del humor oscuro y la coordinación de alguien que llevaba horas actuando bajo luces cegadoras. Y ese momento accidental, involuntario, completamente ridículo, se convirtió en uno de los actos más recordados de la historia del rock. Eso es Ozzy. El caos que se convierte en arte. La destrucción que se convierte en creación. El hombre que no debería estar vivo. Y que sigue aquí. Si esta historia te ha dado en el pecho, si Ozzy Osbourne te parece tan fascinante y tan humano, y tan enorme como a nosotros en Retro Rock, entonces no puedes perderte lo que viene a continuación. Porque la próxima historia que vamos a contar en este canal es la de otro hombre que construyó una leyenda sobre los escombros de su propia vida, Kurt Cobain. La historia de cómo un chico de Aberdeen, Washington, cambió el mundo entero de la música en menos de 3 años, y el precio devastador que pagó por ello. Una historia igual de extrema, igual de real, y quizás todavía más imposible de olvidar. No te la pierdas.